En esta sesión continuaremos viendo algunos modelos para cuantificar el mismatch y también aprovecharemos para introducir algunas ideas de cómo y qué significa hacer diseño físico. El contenido se va a reducir a esos dos temas, en el que uno será rescatar un modelo de mismatch reportado en la literatura y vamos a ilustrar con un ejemplo cómo hacer diseño físico, y únicamente es con el ánimo de ver de qué manera todas aquellas conclusiones que se obtienen del análisis de mismatch se pueden sintetizar a nivel layout. Una característica del análisis de las variaciones que experimenta distintos parámetros de nuestros dispositivos, circuitos y sistemas es que al final debemos de poder representarlo en función de parámetros fundamentales. Para el diseñador de circuitos integrados, los parámetros fundamentales son, en principio, la corriente de polarización, la relación WNL de los dispositivos, algunos modelos de diseño y con ello construir modelos que nos permitan cuantificar el mismatch. El modelo que estamos observando es un modelo que ya se dedujo en una sesión anterior y que ahora, haciendo uso de los modelos simples del transistor, se ha puesto en función de dos parámetros, la transconductancia y la corriente. Este modelo lo que nos está diciendo es que sí es relevante la polarización, y lo es porque recordemos que independientemente del transistor sea tipo N o sea tipo P, toda vez que uno defina el voltaje de operación, en ese momento se ha definido también una corriente que ese dispositivo va a ser capaz de manejar. Entonces, tanto Gm como Id dependen del punto de polarización. En consecuencia, desde el momento mismo de definir esta característica, los parámetros fundamentales ya tienen una influencia directa en cuál va a ser la variación de distintos parámetros, en particular, cuál va a ser la variación en la corriente. Se puede demostrar que si diseñamos un mismo circuito con idéntico dimensionamiento, de modo que se reproduzcan las distintas especificaciones de diseño, se puede verificar que todos ellos cumplen un punto de polarización y en consecuencia tienen un manejo de corriente particular y una Gm específica. Para cada uno de esos diseños, si se hace el cociente Gm sobre Id, puede verificarse que ese cociente da un valor muy cercano, es decir, todos los dimensionamientos que cumplen esa característica en cuanto a especificación tienen una relación Gm sobre Id de idéntico valor. Eso significa que este modelo, esta aproximación, es susceptible de llevarse a regiones adicionales de trabajo, como la moderada y la débil inversión. De hecho, es una técnica de diseño que se denomina Gm sobre Id. Pero aquí lo que estamos viendo, en este ejemplo particular, en el que estamos utilizando transistores que operan en fuerte inversión y en saturación, vemos que ya podemos identificar la variación de la corriente
usando este concepto, calculando la GM sobre la I de. Algo más que debemos de verificar es que en el análisis y deducción de estos modelos es muy importante que se verifique que las unidades físicas de las distintas partes o sumandos sea congruente con el sistema que estamos trabajando, en este caso MKS. Es decir, si lo que estamos haciendo es introducir conceptos como el error relativo, sabemos que ese cociente o ese parámetro es adimensional y cualquier otro sumando debe ser congruente en las unidades, de modo que nuestra condición de equivalencia sea también congruente en cuanto a unidades físicas. Y esto lo comentamos porque es posible que haya modificaciones a este modelo en el que se procura que esa representación ajuste de mejor manera la evidencia experimental y en ocasiones esas maneras de ajustar omiten el análisis dimensional y por lo tanto puede ser que haya algunas incongruencias en cuanto a unidades físicas. Es decir, esas propuestas únicamente estaban intentando ajustar un resultado y no tanto deducirlo de los conceptos físicos que involucra un fenómeno. Todo esto que uno deduce de los análisis de mismatch en cuanto a qué procede a hacer y qué recomendaciones es conveniente aplicar, deben de sintetizarse en los transistores, en los circuitos o en los sistemas. Y esta representación es a lo que en un principio se denomina diseño físico. Es cuidar y atender todas las observaciones, minimizar todos los efectos no deseados y que el circuito resultante cumpla especificaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el corte de sección transversal de un inversor, de una compuerta NOT CMOS. El diseñador, cuando hace el diseño físico, lo que hace es definir las dimensiones de las distintas partes que el fabricante va a capturar para manufacturar el dispositivo. Lo que el diseñador tiene es la colocación de los distintos patrones geométricos que definen distintas características. Este recuadro es la vista superior de esta representación en corte de sección transversal. Representa al pozo. Es justamente el substrato en el que se van a manufacturar los transistores tipo P. De la misma manera, uno le indica al fabricante en qué regiones deben de construirse aquellas zonas de mayor contaminación que pueden servir para acceder al pozo o también para construir las regiones de fuente y drenaje de un transistor tipo N. Esta etiqueta N+ significa que es una región altamente impurificada, de modo que el comportamiento eléctrico es muy similar al de un conductor y se usa para definir terminales de un transistor, en particular la fuente y el drenaje. De igual manera, se definen aquellas regiones en las que se va a introducir una impureza de conductividad opuesta y puede ser, en este caso, boro para tener regiones de fuente y drenaje en los transistores tipo P. Y esa misma impureza se usa para generar una región de mayor conductividad y tener acceso al sustrato tipo P, que es donde se construyen los transistores tipo N. En sentido estricto, estas regiones que permiten hacer contacto físico al sustrato P o al substrato N es una manera de construir la cuarta terminal de los transistores MOS, el bulk. Así es como uno lo construye, definiendo
estas regiones para introducir impurezas de la conductividad deseada. Otro material que está bajo el control del diseñador es seleccionar dónde se desea tener un óxido delgado. El óxido delgado, a diferencia del óxido grueso, se identifica con el color verde, es un active, y nos está indicando aquella región en la que vamos a construir transistores. Si bien ya teníamos las regiones de fuente y drenaje, lo que sigue después es definir dónde queremos que se deposite y defina geométricamente hablando el patrón de un polisilicio. En una compuerta NOT, ambas terminales están unidas y por eso aquí se muestra que ambas compuertas están conectadas. Es un material policristalino, impurificado para ser conductor también. Y no olvidemos que se debe de utilizar poco polisilicio porque tiene una resistencia intrínseca. Un material adicional es la metalización. Y para hacer contacto físico a las regiones de interés, se hace una mascarilla que se denomina de contactos activos. Son pequeñas ventanas, justo ventanas que permite acceder hasta la superficie del silicio, porque después cuando se haga una evaporación de aluminio y se haga la fotolitografía, el aluminio se dice que es conforme porque sigue toda la topografía y hace contacto físico con todas aquellas zonas señaladas por los contactos activos. El metal, como buen conductor, está haciendo contacto físico con aquellas regiones que fueron muy impurificadas, de manera que este contacto prácticamente es un contacto metal-metal. Eso representa que cada contacto es óhmico o que su caída de potencial es pobre. En la práctica, porque si hay una pequeña caída de potencial, se recomienda incluir tantos contactos como sea posible, porque si estos contactos se visualizan con pequeñas resistencias en paralelo, en este arreglo disminuye el valor óhmico efectivo, de manera que en transistores de W grande se usan tantos contactos como sea necesario, de manera que esta característica óhmica disminuya y tengamos en sentido estricto un contacto óhmico de caída de potencial cero. Eso se consigue en la medida que uno tenga mayor cantidad de contactos activos. Cuando uno tiene ya el conocimiento de las reglas de diseño y ya se han definido los distintos valores geométricos de nuestros transistores, es muy importante hacer mejoras. Ya habíamos visto que si teníamos transistores de gran valor, podíamos hacer una optimización del área si lo dividíamos en dos transistores con un menor manejo de corriente, de manera que en la conexión en paralelo se reproduzca la cantidad de corriente deseada. Igual habíamos dicho que podíamos hacer una división mayor o mucho mayor, de modo que todo el desempeño del transistor no estuviese ocupando una zona amplia en la que la variabilidad del substrato pudiese ser notoria y era mucho mejor concentrarla en una zona en la cual el desempeño eléctrico del semiconductor pudiese ser similar para todos los transistores. En esta intención de diseñar los transistores en una zona más localizada, ya se están incorporando algunas mejoras y ya se está haciendo uso del diseño físico.
Este ejercicio, si lo hacemos de una manera ampliada, veríamos aquí cada uno de los 8 distintos transistores que se han construido. Obsérvese la cantidad de contactos óhmicos que se han utilizado en las regiones de drenaje y de fuente para cada uno de los 8 transistores. Estos transistores son los que se van a conectar en paralelo. El transistor tipo N únicamente es como una referencia para ver que el problema real en cuanto a diseño es el transistor tipo P y no tanto el transistor tipo N. Pues bien, esos transistores son los que vamos a conectar en paralelo. Puede hacerse una primera identificación. Por ejemplo, cada transistor tiene una terminal de drenaje, de compuerta y de source. Y así para cada uno de los 8 transistores. Y como los vamos a conectar en paralelo, cada uno de los drenajes con metal debe unirse con todos los drenajes. Y lo mismo va a ser con todas las terminales de fuente. Con metal tendrá que unir a todos los source de estos transistores. Obsérvese que el transistor es simétrico. Es indistinto quién sea el drenaje y quién sea la fuente. Por lo tanto, puede hacerse una asignación de etiquetas como se muestra en la parte inferior, de manera que en lugar de estar conectando una terminal de source a otra lejana de source, con un cambio de etiqueta, las terminales de fuente son mucho más cercanas y por lo tanto aquí el contacto físico puede ser mucho más fácil. Y como se hizo esta distribución, vean que aquí puede ser mucho más fácil la conexión entre terminales de drenaje. Es decir, la posibilidad de evitar cruces entre metales se simplifica si uno hace esta redistribución de terminales, porque al final de cuentas lo que interesa es hacer una conexión en paralelo. Aún más, si aquí tenemos una región de fuente y aquí otra, y los transistores son idénticos, puede hacerse una mejora. Y es que, ¿para qué unir dos regiones de fuente si una de ellas puede aprovecharse en dos transistores? Que es justo lo que se ve aquí. Vean que una única zona de fuente la comparten dos transistores. Y como la asignación de etiquetas está alternada, una terminal de drenaje también puede ser compartido por dos transistores. Obsérvese que si hacemos este arreglo y todos ellos se siguen comportando como 8 transistores, vean el área que hemos ahorrado. Hemos localizado en una zona mucho más concentrada los 8 transistores, de manera que hemos concentrado las características del semiconductor en una zona mucho más localizada. Esta intención de aprovechar regiones de fuente y drenaje para que dos transistores la aprovechen nos permite reducir área de integración, mejorar el mismatch y de entrada ya hemos hecho una mejora desde el diseño mismo del layout. Las áreas y los perímetros de fuente y drenaje serán relevantes porque luego van a ser de interés para calcular algunos valores parásitos. Por ejemplo, obsérvese que al compartir regiones de fuente y drenaje, las capacitancias parásitas intrínsecas al transistor también se han reducido, simplemente por eliminar regiones comunes o por aprovechar regiones comunes en varios transistores. Esto de entrada, además del área, de la mejor comportamiento del semiconductor, hemos también minimizado las capacitancias parásitas. Puede hacerse todavía
un señalamiento de cómo interconectar todas las regiones de drenaje. Vean, estos son los drenajes conectados con metal. Las terminales de fuente están conectadas por la parte superior. Todas las terminales de fuente, todas las de drenaje están bien conectadas, están perfectamente identificadas y no hay cruces entre estas dos terminales. No tenemos cortocircuitos. Las compuertas se han unido en compuertas cercanas, en compuertas vecinas, de modo que el polisilicio es un serpentín que permite la conexión en paralelo de todas estas terminales. El diseño resultante es altamente compacto, de un área optimizada, de reducción de parásitas notorio, y además podemos visualizar que dividir sí nos ha permitido vencer todos los fenómenos no deseados que ya comentamos. Este diseño de interconectar las terminales, vean que es como un peine, y esta intención de dividir transistores y conectarlos en serpentín es un diseño interdigitado. Podemos también hacer una extensión al pozo del transistor tipo P para hacer la conexión del pozo, el substrato. Este es el bulk, es la cuarta terminal. Vean que en esta área disponible podemos incluir muchos más contactos para reducir el contacto óhmico. Es decir, únicamente esta pequeña región necesaria para hacer la conexión al pozo es la única ampliación en área. Pero como todo esto va a estar lleno de contactos, el diseño resultante seguirá siendo compacto y habrán sido sintetizadas todas las características que hemos hecho del análisis previo de mismatch y de capacitancias parásitas de sesiones anteriores. La simulación del circuito eléctrico equivalente que resulta de estos diseños es a lo que se denomina esquemático versus layout, es decir, se simula las características que teníamos a nivel transistor con aquellas características que se obtienen del diseño a nivel layout. Y cuando este diseño es susceptible de hacer mejoras, tenemos un layout optimizado e igual se simula para ver cuáles son los comportamientos eléctricos o el desempeño en general. Lo que se espera es que esta comparación layout y esquemático reproduzca las características que en un principio formaban el conjunto de datos de especificaciones. Cuando estas características se corroboran y se verifica el cumplimiento, estamos en condición de someter a fabricación. No todo se reduce a polisilicio y a metal. No todo se reduce a hacer contactos óhmicos. No todo se reduce a definir las terminales del transistor. Hay tecnologías en las que se hace interconexión entre polisilicio y metal o entre metales. Hay varios metales. Hay tecnologías que incluyen hasta 8 distintos niveles de metalización. Todos ellos hacen uso de una ventana, de una valla. Y acuérdense que este tipo de instrucción a nivel layout simplemente es aquella que corresponde a la unión de dos materiales. Va a haber tantas vallas como posibilidades de interconectar exista en esa tecnología. Lo que estamos diciendo es que el uso de este recurso efectivamente sí nos permite corroborar que sí hay un contacto físico entre niveles conductores. Únicamente cuando se justifique unir distintos niveles conductores, significa que existe una valla o un contacto que permita esa comunicación. Es decir, si no existe este contacto, como acá, en el que podemos ver que hay un traslape entre metal y polisilicio, como no existe un contacto o una ventana,
Físicamente esto no está interconectado. Entre el rojo, que es el polisilicio, y el azul, que es un metal, hay un óxido grueso que los separa y eso evita que haya contacto físico. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos posiblemente sea un capacitor parásito entre este metal y este polisilicio. Y es un capacitor parásito porque físicamente no necesitamos que exista un contacto, como aquí sí lo estamos indicando. Aquí sí hay un contacto físico, no hay una capacitancia parásita, sino lo que tenemos es una resistencia pobre y eso es debido únicamente al uso de este contacto polimetal. Cuando sea el caso y veamos qué tantos metales podemos utilizar en un diseño, en ese momento vamos a rescatar todo aquello que sea adecuado para interconectar las distintas capas metálicas. Podemos concluir. Bueno, el análisis del mismatch y el desarrollo de sus modelos para cuantificar su efecto. Es muy importante que no omitamos la verificación y cumplimiento de las unidades físicas. Eso, además de que le da valor al planteamiento del problema, resalta la utilidad del modelo construido. Es muy importante también que todas aquellas observaciones de mejora que se deduzcan del mismatch pueden ser susceptibles de representarse con aquellos elementos que son propios de la polarización de parámetros físicos. Y es interesante que estos parámetros físicos aparezcan porque podemos visualizar cuál es el impacto que tiene desde la definición del punto de polarización. Todo ello se puede sintetizar a nivel layout, de modo que el layout incluya todas las mejoras que el análisis previo ha proporcionado. Eso es el diseño físico, en el que además de usar reglas de diseño, el propósito es concentrar todo el diseño en una zona localizada, de modo que todos los efectos no deseados puedan minimizarse o que todos los transistores sientan el mismo efecto, de modo que pueda ser fácilmente cuantificable y reducido. Buscamos optimización en todo sentido. Y finalmente, recordemos que todo layout nos permite generar un circuito eléctrico equivalente, cuya simulación deberá de corroborar lo que ya habíamos obtenido en la etapa previa de simulación a nivel transistor, y hacer esta comparación de desempeños define una etapa del flujo de diseño que se denomina esquemático contra layout. Cuando esta etapa del diseño se cumple, se verifica el desarrollo y cumplimiento de especificaciones. En ese momento, el layout está listo para ser sometido a que el fabricante lo capture y lo manufacture. Solamente en ese entonces estamos en una etapa final de nuestro flujo. Toda vez que el circuito integrado manufacturado llegue a nuestras manos, concluiremos el diseño con las pruebas eléctricas. ¿Cómo hacer pruebas eléctricas? ¿De qué manera hay que calibrar los equipos? ¿Y cómo proceder? Son sesiones que veremos cuando así corresponda.